Radio Conexión Global presenta ¿Usted qué opina? Donde tu voz cuenta. Un programa donde te sentirás escuchado y tu opinión será respetada. Bienvenidos a su programa favorito ¿Usted qué opina? Donde tu voz cuenta. Aquí empezamos. Hace unos días visité una familia y me di cuenta que desde el más pequeño hasta el más adulto simplemente andan en los celulares, unos ven tele y otros juegan videojuegos. Realmente esto es muy impactante porque realmente me pregunté si tal vez yo también me veo así junto a mi familia y simplemente vivimos en un mundo digital, en un mundo de redes sociales, en un mundo en el que no nos despegamos de las pantallas y me puse a investigar, a indagar qué tan malo es esto o si hay un beneficio. Realmente lo que pude analizar sobre esto y pues ver en muchos videos es que tiene muchas ventajas andar en redes sociales, saber andar en un celular, en una laptop, en un televisor realmente, pero también tiene sus contras. Digamos, en mi caso, pues la verdad a mí sí me consume mucho las redes sociales por ciertos factores, pero está muy mal. ¿Por qué? Porque realmente uno debería dedicarle a la red social pocas horas, no prácticamente todo el día. Está comprobado que cada 6 minutos uno prende su celular para revisar si hay una notificación de algún video en YouTube, si hay algún mensaje o simplemente te quieres meter a TikTok a ver un video o tienes esa necesidad de hacerlo. No puedes dormir sin antes ver el celular. Apenas te levantas, ves el celular todo el rato con el celular, entonces ya se ha vuelto una necesidad, tanto para mí como para las demás personas. Tanto como esto, realmente es muy impactante que las redes sociales prácticamente nos están manipulando y nosotros nos damos cuenta. Hace mucho tiempo las redes sociales, hace muchos años, las redes sociales fueron creadas simplemente para comunicación, algo nuevo, innovador, pero se preguntaron, ¿qué beneficio le podemos sacar a esto? Tenemos muchos miembros y podemos ver una manera de llenar nuestros bolsillos realmente. Entonces contactaron anunciantes y pues exactamente a eso se basa. Uno piensa que tal vez Facebook, YouTube, TikTok es totalmente gratis, bacán, una aplicación que está en la Apple Store, en la Play Store, totalmente gratis, pero en realidad nada es gratis. Realmente uno a lo que consume la aplicación y algunos videos salen publicidad. La publicidad hace que nosotros nos enganchemos más en ciertas cosas que a nosotros nos gusta. Y eso también está mal. ¿Por qué? Porque simplemente a veces uno se mete a ver un video importante y te sale una publicidad o un tráiler o una música. Entonces, oh, tú dices, qué increíble música, qué increíble tráiler. Entonces, se deja lo que uno está haciendo, capaz algo productivo, y se va a hacer algo que de verdad no tiene nada que ver con la educación o algo del exterior, simplemente para enjaularte. Realmente las personas que están detrás de las pantallas, lo único que quieren y su beneficio es que nosotros no descansemos y no paremos de andar en redes sociales, porque así ellos ganan, así ellos realmente crecen cada vez. Entonces, incluso el presidente de Facebook junto a Mark Zuckerberg saben de esto, saben que ellos simplemente se están lucrando, saben cómo estudiarnos psicológicamente y mentalmente a cada uno de nosotros. Ellos tienen totalmente nuestros datos. Cuando uno inicia sesión en una plataforma nos piden absolutamente casi todo. Entonces, uno como no sabe realmente solo pone sus datos y pues se acabó. Pero en realidad es muy mal porque realmente no sabemos quién está administrando nuestros datos personales, quién está detrás de la pantalla, como les decía. Entonces, algo realmente que uno tiene que pensar. Y a eso se basa, ¿me entienden? Que ellos saben nuestro estado de ánimo en muchas ocasiones.
A veces uno sabe estar triste, pues uno se mete a Facebook para estar relajado, se mete a TikTok, pues pensar que eso nos puede sacar ese estado de ánimo y pues aparecen frases que tal vez algo de que nosotros, o sea, de lo que nos está pasando. Es muy increíble a veces eso. Pero realmente por lo que uno ve, por lo que uno chatea, ellos saben cómo uno está. Entonces es algo realmente increíble. Ya, con lo que viene de TikTok, a base de Netflix, a base de también Facebook, que yo sé que son competencia cada una de las aplicaciones, pero igual tienen una línea que los vincula. ¿Con qué? Con realmente que si tú te metes a Netflix a ver una película o a ver una serie, normal a vez y después te vas, o sea, ya dices, tal vez ya estuve tanto tiempo viendo serie o película, voy a hacer otra cosa. Me meto a TikTok o a Facebook y me salen avances o preview de lo que yo estaba viendo, o sea, ¿cómo sabe esa red social lo que yo estaba viendo? Entonces, ahí viene a que te incita a seguir viendo, porque tú ves un preview y tú, uff, esto va a pasar, entonces yo quiero seguir viendo y a eso se basa Netflix, Amazon, Disney, que el mayor enemigo para esas plataformas que son de series, que son de películas, es el sueño. Lo han dicho muchas veces. ¿Por qué? Porque a ellos les interesa que nosotros estemos el máximo tiempo posible despiertos para poder consumir su contenido. A ellos no les interesa nuestro estado de ánimo, si estamos cansados, si estamos con depresión, ansiedad. Simplemente ellos quieren que tú estés absolutamente pegado a una pantalla. Eso es realmente increíble y no lo notamos. Simplemente pensamos, me voy a ver un anime, me voy a ver otra cosa, pues realmente es así. Ahora la cuestión es que en los últimos tiempos se escuchó sobre que iba a haber un juicio contra una aplicación en Estados Unidos, la cual le vamos a mostrar ahora. El mes pasado, la Secretaría de Defensa del Consumidor de Estados Unidos demandó a la mayor empresa mundial de citas. Los acusa de aprovecharse de la desesperación de quienes no están pudiendo encontrar pareja para permitir que sean contactados de perfiles falsos, invitarlos a pagar para entrar en contacto con estas personas inexistentes, que después jamás devolverán sus mensajes. ¿Realmente vale todo para retenernos como usuarios y quedarse con nuestro dinero? Como pudieron darse cuenta, realmente es muy impactante que uno a veces busca una red social para conocer a alguien y no sabes quién está detrás. Puedes ver una foto de una chica hermosa, pero no sabes si es una persona anónima, si es realmente ella. Tienes que pagar para chatear con ella. ¿Tú crees que vas a conseguir el amor? Y muchas veces sí, pero la mayoría de veces no, porque a la plataforma realmente le interesa que tú no conozcas a nadie. La plataforma realmente, su objetivo y su alcance es que tú pagues y estés más tiempo en la red buscando personas con quien dialogar y toda la situación para ellos poder ganar más dinero. Simplemente, las redes sociales son un lucro hacia personas que no conocemos y que están detrás de nuestra pantalla. Eso la verdad es muy impactante. También como el tema de que he escuchado padres de familias que dicen, mi hijo es muy inteligente porque coge tal vez un celular, lo desbloquea, ve videos en un televisor, ve también cualquier programa, solamente él ya no necesita ayuda de un mayor, solamente él lo hace. Mi hijo es muy inteligente. Claro, o sea, hay que verlo por un lado que en realidad es muy bueno que sepa andar en una red social, diga, en un dispositivo, pero por otra parte no. ¿Por qué? Porque pierde tiempo de calidad. O sea, un niño de 5 años que ya sepa andar absolutamente en todo. O sea, imagínate, mientras él está viendo tele, tú estás en el celular, se pierde un tiempo increíble que pueden pasar en familia, en la playa, pueden leer un libro, un cuento, cosas a la antigua se podría decir, ¿me entienden?
cosas de aprendizaje, de complementar, porque es tiempo que tal vez ya no va a volver nunca más, tiempo que tú tienes que valorar con tu familia, con personas que están alrededor, pero no lo haces ni tampoco te enfrascas en ver, estoy con mi hijo, estoy con mi familia viviendo una burbuja llena de tecnologías, de redes sociales. Simplemente tienen que, y me sumo, tengo que ver mejor las redes sociales, comprender los algoritmos del tiempo que uno usa las redes sociales. Tal vez las redes sociales no tiene cada una cuánto tiempo se usa, pero hay funciones que sí. Entonces, uno tiene que darse cuenta que las redes sociales tienen un propósito, pero hay que saber controlar. Y también un consejo que me lo doy y les puedo dar a ustedes es que está muy bien que no dejarnos controlar de las redes sociales ni de algún aparato tecnológico. Tenemos que controlarlas nosotros. Tenemos que saber cuándo es la palabra stop y cuándo es una palabra iniciar o está bien, me voy a dar un break y listo. Así que espero les haya gustado, espero tomen conciencia y pues la verdad yo también voy a poner de mi parte para poder tener una vida más equilibrada, ver un atardecer, ver un amanecer, disfrutar con mi familia, tiempo de calidad que en unos años capaz si no los aprovecho me voy a arrepentir y voy a pensar qué hice. Estuve tanto tiempo encerrado en una burbuja y no disfruté lo que realmente debería. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy quiero hablar sobre un tema que nos duele como país, sí, que nos duele como país, que nos preocupa cada día más y que ya no puede seguir siendo ignorado, porque esto ya no debería ser ignorado por nadie, por nadie. La delincuencia en Ecuador. Y más específicamente quiero compartir mi opinión sobre lo que ocurrió el pasado 9 de mayo en Alto Punino. ¿Sí? En Alto Punino, en la provincia de Sucumbíos. Sucumbíos, me refiero al asesinato de 11 militares ecuatorianos en una emboscada brutal. En una emboscada brutal por parte de un grupo criminal armado, conocido como Comandos de Frontera. Les voy a dar mi opinión sobre este hecho que nos duele como ciudadanos. Cuando uno escucha noticias como estas, no sabemos qué decir, pero ya con tanto que ha pasado, no puedo evitar sentirme impactada, ¿sí? Porque nos duele e incluso me siento frustrada o nos sentimos frustrados por lo que pasa, porque no estamos hablando de un robo común como pasa a diario en nuestro país. No es un robo, es un asesinato específicamente de 11 militares que son personas como nosotros, que son seres humanos, que ellos a diario hacen lo imposible para que nosotros estemos bien. Bueno, estamos hablando de una masacre, de una acción planificada, porque fue así, planificada, violenta y organizada también, ¿sí? En contra del propio Estado. Y lo más grave de todo esto no es un hecho aislado, ojo, es parte de una de una escalada de violencia que está desbordando todas las fronteras de lo que conocíamos como delincuencia en Ecuador. Imagínense por un momento el nivel de organización que se necesita para atacar a una patrulla militar, para colocar explosivos, para emboscar a soldados entrenados. No cualquiera hace eso. Para usar armamento pesado y matar a sangre fría, porque es así, a sangre fría. Esto no lo hace cualquier ladrón, no lo hace cualquier ladrón de esquina, no lo hace. Entonces, eh, ¿qué más puedo decir sobre esto? Esto lo hace una estructura criminal,
¿sí? Una estructura criminal que tiene logística, armamento y hasta la propia inteligencia, que eso tienen los delincuentes. Los delincuentes tienen inteligencia, pero nosotros como ciudadanos, debemos quitar eso, porque no pueden ser los delincuentes más inteligentes que nosotros mismos. No puede ser así, no. Una estructura que continúa como un ejército paralelo y que claramente no teme al Estado. Eso ya es notorio, que los delincuentes no temen al Estado. Y es aquí donde yo me pregunto, o nos preguntamos, ¿verdad? ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo permitimos que en el crimen organizado se vuelva tan fuerte, tan violento y tan impune a la vez? ¿Saben? El primer trimestre de este año ya cerró con creo que más de 2.300 homicidios. De 2.300 homicidios, escúchelo bien, de 2.300 homicidios en el Los 11 militares asesinados durante una operación en la zona selvática de Alto Punino en Orellana pertenecían a la unidad de reconocimiento de la Brigada de Selva número 19 Napo. 2 tenientes comandaban la patrulla. El teniente de infantería José Luis Isa, de 28 años, nacido en La Tacunga, era paracaidista, comando y lancero formado en Colombia. Y el teniente de inteligencia Jorge Andrade, de 29 años, era oriundo de Imbabura. Tenía cursos de medicina táctica, así como capacitación en tiro táctico defensivo. Había un suboficial y era el sargento segundo Héctor Mullo, con 17 años de servicio. Nació en Cotopaxi y había hecho cursos de reconocimiento de largo alcance y desminado. Tenía 2 hijos. Entre las víctimas también hay 7 cabos. La mayoría tenía entrenamiento en comando y paracaidismo y compartían subespecialidad en fuerzas especiales. El cabo primero de infantería Walter Andrango, experto en artes marciales de combate, tenía una hija. El cabo segundo de caballería blindada Víctor Vera, de 32 años, también tenía un hijo y había hecho cursos de derechos humanos. Los cabos segundo de infantería asesinados son: Diego Lomas, quien cumplía la función de paramédico, tenía un hijo. Brian González también tenía una hija y una amplia formación en rescate y primeros auxilios. Georgi Vega, oriundo de Zamora Chinchipe, tuvo formación IBIA, que es la unidad de nativos especializada en selva. Deja un hijo en la orfandad. Iván Alvarado, oriundo de Sucumbíos, también era IBIA, con entrenamiento de cazador y asalto aéreo. Y Danilo Caiza, que en el pelotón desempeñaba la función de radiooperador. Completa la lista de fallecidos el soldado Marlon Wamushik, de 26 años. Estaba recién graduado y trabajaba como enfermero. El gobierno reconoció a los 11 militares como héroes nacionales. 2.300 vidas perdidas en apenas 3 meses. 3 meses. ¿Dónde están los planes de seguridad? ¿Dónde están los resultados? ¿Dónde está el Estado? ¿Dónde? La verdad es que estamos viviendo un momento crítico. Las mafias ya no solo están en los barrios, ahora están en las cárceles, en las fronteras, inclusive hasta en las instituciones, donde tenemos a nuestros hijos supuestamente cuidados, que ahí no les pasa nada. Pero ya sabemos que no es así. Ya sabemos que no es así, ya sabemos que la delincuencia está rodeada donde sea, en cada esquina. Ya sabemos. Es una red que va mucho más allá del delincuente común. Y mientras tanto la ciudadanía vive con miedo, con temor, con miedo de salir en la noche con su familia, con sus hijos. Pensar que sus hijos pueden ser víctimas de estos delincuentes o que sean atentados, ¿sí? Ahora bien, ¿qué está haciendo el gobierno? ¿Qué está haciendo el presidente Daniel Noboa? Anunció una alianza con la empresa Blackwater, una firma privada internacional de seguridad.
para enfrentar el narcoterrorismo y proteger el espacio marítimo ecuatoriano. Muy bien. Y aunque entiendo que buscan soluciones urgentes, tengo mis dudas. ¿Realmente vamos a tercerizar la seguridad nacional de nuestro país? ¿No deberíamos primero fortalecer nuestras propias fuerzas armadas, capacitar a nuestros policías, invertir en tecnologías, en inteligencia? Porque debemos ser más inteligentes que ellos. No debemos dejar que ellos nos jueguen la lógica, no. Nosotros debemos ser más inteligentes que ellos mismos, porque sí lo somos, solo que sentimos miedo, y ese miedo ya no debe de seguir. ¿Ok? La respuesta no puede ser solo traer mercenarios o llenar las calles de militares, porque no hacemos absolutamente nada con eso, porque se están dando cuenta que ya 11 militares han sido asesinados brutalmente. Esto puede funcionar un tiempo sobre llenar las calles de militares, sí, es verdad, pero no soluciona el problema de fondo o a fondo, no lo soluciona. Eso no lo es todo, ¿ok? No lo es todo. ¿Qué hacemos con los jóvenes sin empleos, sin estudio, sin esperanza? ¿Qué hacemos con la corrupción dentro del sistema? Dentro de las instituciones, ¿qué hacemos con los barrios donde el crimen se volvió la única alternativa económica de los jóvenes? ¿Qué hacemos con eso? A ver. La delincuencia no nació de la noche a la mañana, eso ya lo sabemos todo el mundo, que nacemos los ciegos es diferente. La delincuencia no nació de la noche a la mañana, es el resultado de décadas de abandono, de desigualdad, de falta de inversión en lo más básico, que es la educación, la salud, oportunidades reales. Si seguimos combatiendo la delincuencia, la violencia, solo con más violencia el siglo nunca se va a romper, ¿ya? Nunca se va a romper. Y aquí también quiero hablarle a la ciudadanía. No todo se puede esperar del gobierno. Nosotros como sociedad también tenemos una responsabilidad. ¿Hasta cuándo vamos a normalizar la corrupción? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a callar frente a la injusticia? ¿Hasta cuándo vamos a vivir con miedo sin levantar la voz? Porque debemos levantar la voz ante tanta delincuencia. Necesitamos más organización social, más participación ciudadana, más presión para que se tomen decisiones firmes, pero también humanas. ¿Sí? No podemos dejarle todo al Estado si como ciudadanos no estamos dispuestos a involucrarnos en cada paso. Entonces, entre más personas haya, mucho mejor. Debemos proteger a nuestras comunidades, denunciar sin miedo a lo que nos llega a pasar, porque tenemos que tener un poquito de miedo para que ellos también no tengan miedo con las actitudes que nosotros vamos a tener desde ahora en adelante, porque así debe de ser. Y apoyar la educación, abrir espacios para que nuestros jóvenes tengan opciones reales. Y sobre todo no podemos perder la esperanza, no podemos resignarnos a vivir en un país donde morir por cumplir tu deber como esos 11 militares se vuelve algo común, ¿ya? Yo no quiero un Ecuador lleno de militares en cada esquina. No, yo no quiero eso. Yo quiero un Ecuador donde la seguridad no depende del miedo, sino de la justicia. Donde vivir en paz sea un privilegio. No sea un privilegio, sino un derecho, porque los seres humanos, los ciudadanos, tenemos derecho. Lo que pasó en Alto Punino es una herida profunda que nos queda a nosotros como ciudadanos. Ahora imagínense a los familiares que perdieron a estos 11 militares. Imagínense. Pero también debe ser un llamado de atención. No podemos seguir postergando soluciones, no podemos esperar más muertes para actuar. ¿O qué están esperando ustedes? ¿Que maten a alguien de su familia?
que entren a sus casas. No tienen que esperar eso. No. Entonces, la delincuencia se combate con firmeza, ¿sí? Pero también con humanidad, con justicia, con educación, con igualdad. El futuro de nuestro país depende de eso, de que reaccionemos hoy y no mañana. Porque si no lo hacemos, lo que está en juego no es solo la seguridad, es nuestra vida, es nuestra libertad, es nuestra dignidad, es nuestra vida misma. Muy bien, entonces comenzamos. Les damos la cordial bienvenida a este espacio donde vamos a explorar las realidades que viven algunas comunidades en la Amazonía ecuatoriana, ya que hemos tenido información hace algunas semanas atrás donde se habla de la salud infantil en la provincia de Morona, Santiago, exactamente en el cantón Taisha. Rafael Durán, un colega del diario El Mercurio, expone y nos deja a saber esta noticia, que yo digo, ¿no? Si es que no se hubiera hecho este cortometraje, este video, esta información, capaz nadie se enteraba. Taisha, el dolor en la selva, una verdad que exige ser contada. Queremos abarcar esta crisis que ha cobrado la vida de más de 8 niños en el cantón Taisha, de la provincia de Morona, Santiago, en la Amazonía. Pero ¿qué está sucediendo en estas comunidades? ¿Qué es lo que en realidad está pasando? ¿Por qué la salud infantil está en riesgo? Quisiéramos ondear un poco más en el tema y a base a ello hemos buscado varios medios también de comunicación que desde esa fecha empezaron a tomar cartas en el asunto y a buscar dónde queda, pues, ¿no? estas comunidades. Taisha, cantón ubicado en la provincia de Morona, Santiago, caracterizado por su geografía selvática y comunidades indígenas como los pueblos Shuar y Achuar. El acceso es limitado. Muchas comunidades deben caminar entre 3 a 20 horas para llegar a un centro de salud más cercano, algo que nos parecería muy, muy raro tal vez escuchar en la ciudad, porque son cosas que se ha escuchado hace años atrás, pero lastimosamente se siguen viviendo. Continuamos con eso. Las prácticas ancestrales, el uso de la medicina tradicional antes de acudir a servicios de salud modernos, lo que puede retrasar los tratamientos efectivos, y es lo que se practica pues, en este tipo de comunidades, aún tienen su mentalidad de que la práctica ancestral en la medicina pues, les va a salvar. Y tal vez es lo que ahora está pasando factura en este momento con estos pequeños, estos niños que han presentado pues, una fuerte infección que al inicio nadie sabía de qué se trataba por los síntomas que presentaron los niños, como son vómito, dolor abdominal, amortiguamiento de manos, de su estómago, diarrea con sangre, llegar hasta convulsionar de las fiebres tan altas que llegaron a presentar. Pero esta noticia no empieza ahora, que estamos en mayo, sino desde el mes de noviembre del 2024. O sea, se ha dejado pasar tantísimo tiempo y con esto podemos recalcar que estas zonas son completamente olvidadas, tanto por el Ministerio de Educación, el Ministerio de la Salud Pública, que deberían estar pues dándoles estos derechos que estos pequeños necesitan. Hasta el momento hemos tenido pues, la confirmación de varios medios de comunicación de la misma manera de 8 niños y siguen aumentando los casos por leptospirosis, una enfermedad bacteriana transmitida por agua o suelo contaminado. También podríamos revisar que esta enfermedad bacteriana, es decir, se puede transmitir de animales a humanos, y era uno de los casos que también se estaba analizando, cómo les llega la comida a estos niños, cómo les llega su alimentación, su colación, en cuanto a su comunidad, desde dónde sale, en dónde está guardada. Este tema abarcó muchísimo, las autoridades se empezaron a mover inmediatamente, ya que era trágico poder ver en redes sociales, ver diferentes videos y medios de comunicación, lo que trataban de esclarecer, de exponer, y ver a un niño prácticamente morir en los brazos de su madre, de su hermano, sin tener ningún resultado, sin tener una medicina cerca, sin tener una casa de salud cercana. Tenían que esperar que ingresen avionetas al lugar y no llegaban, simplemente no llegaban a tiempo. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Dónde sucede? Ni siquiera puedo tal vez asegurar
en algunas personas ni siquiera saben dónde quedan estas comunidades. Para esto quiero presentar este pequeño video. Conozcamos un poco más de las comunidades, dónde están ubicadas, de qué se trata y regresamos para seguir con esta opinión. Una intervención epidemiológica se desarrolla en comunidades indígenas del cantón Taisha en Morona, Santiago, tras la muerte de 6 menores de edad. Los síntomas que presentaron fueron vómito con sangre, fiebre alta y dolor generalizado en las articulaciones. El Ministerio de Salud confirmó que las zonas bajo observación son Mashuín, Zúrich Nuevo y Pampanza, asentamientos en plena selva dentro del territorio de la nacionalidad achuar. Desde este miércoles, una brigada médica fue trasladada en avioneta hasta la zona para realizar chequeos domiciliarios. Hasta el momento se han examinado 129 personas. Nosotros en este momento no tenemos una clara información de qué enfermedad se trata. Según el funcionario, la enfermedad no se limita a Morona, Santiago, también a Pastaza. Porque hoy acabo de recibir una notificación desde la comunidad achuar de Charapa, donde hay de similar síntomas 3 personas de gravedad. El Ministerio de Salud Pública indicó que en las próximas horas se tendrán los resultados de la evaluación para determinar qué provocó las muertes. Vamos. Las comunidades de Mashuín, Zúrich Nuevo y Pampanza son territorio de nacionalidad achuar en la provincia de Morona, Santiago. Aparte de la infección que han contraído pues, estos pequeños, más de 46 personas han sido afectadas en comunidades indígenas de la Amazonía ecuatoriana, incluyendo Pastaza. Esto nos podemos observar en el medio de comunicación colega Primicias. Y desde que salen estas notas, todos los medios de comunicación se unen a buscar más información, a llegar hasta el lugar de los hechos, a viajar. Les estoy poniendo un referente desde la ciudad de Cuenca hasta estas comunidades. Estamos hablando de más de 10, 12 horas en carretera. Y empezó la ayuda. Empezó el Ministerio de Salud a activar al Comité de Operaciones de Emergencias, del COE cantonal. Empezaron a desplegarse las autoridades, las brigadas médicas para atender esta emergencia. Pero ¿por qué no hacerlo antes? ¿Pero por qué no escuchar lo que siempre se dice, ¿no? Prevenir antes que lamentar. Se habla también de la contaminación del agua, que es en un 70.2% que se consumen en estas comunidades, que se han encontrado pues también bacterias como Escherichia coli. ¿Qué provoca esto? La desnutrición en los niños. La desnutrición crónica, la desnutrición que es pero tan visible. He tenido la oportunidad de viajar a una de estas comunidades, a varias comunidades, y se puede observar a los pequeños, a los niños, caminando sin zapatos, sin ropa. Sus casas son simplemente unas chozas, no tienen un piso, no tienen servicios básicos, un baño, un lavabo para lavarse sus manitos. Tienen un río que comparten entre todos, como que la comunidad, y ese río a duras penas corre el agua y se nota la contaminación, pero no tienen de otra, y así es como expresa la gente. No tienen otra alternativa. Acuden muchísimo a la medicina ancestral, como se conoce, pero ¿por qué no hacer algo para un poco alivianar, ¿no? Este tipo de cosas y darles estos derechos a los niños que necesitan, a las madres jóvenes, también en cuanto a educación sexual, porque se puede evidenciar también de la misma manera que se llenan mucho de niños, ni bien están ya con un niño en brazos, enseguida están embarazadas de otros. Entonces también es como que no tienen ni recursos económicos, pero aún así no tienen una educación sexual centrada para que puedan hacer conciencia también, ¿no? Y poder prevenir este tipo de desastres que llegan a suceder. Si hablamos en cuanto a la infraestructura sanitaria y el acceso al agua potable en las comunidades indígenas, sería también de mucha ayuda el llamado de atención a las autoridades. ¿Por qué descuidar? ¿Por qué dejar de lado
a estas comunidades indígenas, a estos niños que necesitan, que están atravesando momentos muy, muy dolorosos, y no solamente ahora, han pasado antes, e incluso sus tradiciones son que ellos no tienen ni siquiera un cementerio, donde ellos toman la decisión, si alguien fallece de su familia, pues en el patio de su casa, enterrarlos ahí, mantener como que una celebridad al momento de las velaciones, y listo, se acabó. Ni siquiera permiten hacer pues lo que son las autopsias, y es lo que pasó en este tema, en esta emergencia sanitaria, que no permitían que a los niños que salían ya de las comunidades a las ciudades como Macas, como Cuenca, hacerles pues la autopsia para saber qué mismo es, qué bacteria es, salvo a una familia que decidió y accedió a que se le pueda hacer la autopsia al pequeño, y donde el Ministerio de Salud Pública pudo confirmar la leptospirosis como la causa de la muerte de los niños en estas comunidades. Ahora, nos ha sorprendido muchísimo, tanto como ecuatorianos, nos duele muchísimo que todo esto pase, estas emergencias tengan que pasar en la Amazonía, pero ¿quién nos puede dar una respuesta? ¿Quién nos puede dar una ayuda? ¿Qué es lo que se necesita ahora? Porque ya el comunicado salió, los niños lastimosamente fallecieron, pero ¿qué van a hacer de ahora en adelante? Porque sí, las primeras semanas llegaron brigadas médicas, llegaron autoridades, e incluso se volvió hasta un tema ya político, pero ¿y de ahí qué más? ¿Qué más viene? ¿Cuál va a ser el fin para que estos niños puedan vivir decentemente, normal, se podría decir así? O simplemente se deja pasar ahora esta emergencia, y como la familia tal vez no permite, los allegados no quieran, simplemente los olvidamos, los dejamos ahí, dejamos que nuevamente venga otra emergencia sanitaria, o otra muerte de varios niños de la misma manera. ¿O qué es lo que se puede hacer por ellos? Muy bien, ahora haciendo también un análisis, una reflexión sobre la necesidad íntegra de la medicina ancestral con la moderna para una atención más afectiva, pues se pediría también a las personas, a los mandatarios, a las personas que lideran estas comunidades, pues que accedan también a que haya un cambio en sus comunidades, para que este tipo de cosas pues se traten de ir aplacando, se traten de evitar preferiblemente, y también pues se puedan unir y tener una vida de calidad, de derechos, de oportunidades que merecen también sus niños, ¿no? La importancia que se necesita para mejorar la estructura, la infraestructura sanitaria, más que todo en el acceso, con el agua potable, con la comida, cómo les llegan los medicamentos, cómo les llegan sus colaciones, sus lunch a estos niños. Siento que hay tanta tela que cortar en este caso, de buscar pues ahora la responsabilidad, y más que hacerlo como que justicia, o que para que paguen, o que para culpar a la entidad que haya descuidado pues esto, más que todo para evitar que se siga dando este tipo de situaciones, porque si continúa de la misma manera, vamos a tener más pérdidas humanas, más niños con los mismos síntomas, más niños infectados y cosas así. Entonces, pienso que ahora lo que se deberían enfocar las autoridades, los ministerios encargados, es en reorganizar, reestructurar. Si, bueno, se le dio la oportunidad a alguna persona, a alguna entidad, de movilizar los alimentos, y no se está haciendo de una manera adecuada, pues que busca la manera, y se cambia a otra persona que tenga la responsabilidad de que no lo vea solamente como un chiste, como un juego, y a veces es más fácil solamente llenarse los bolsillos, y allá como llegue, pues a la final son niños olvidados, y que no les pasa nada prácticamente. Pero miren hasta dónde se tuvo que llegar para poder tomar cartas en el asunto, y poner un poco más de énfasis a estos niños que no la pasan nada bien, que tienen una niñez muy pobre, muy básica, muy desesperante, podríamos llamarlo incluso, porque ningún niño se merece este tipo de cosas. El llamado a las autoridades respectivas
para implementar políticas públicas que aborden las necesidades específicas de estas comunidades. Por favor, que se haga eco esta noticia, que salga a la luz, así como muchos medios de comunicación recién se enteraron, mucha gente recién se enteró que existe este tipo de comunidades y que hay tantos niños que están pasándola mal. Una invitación a la sociedad civil también, a organizaciones no gubernamentales, a colaborar en soluciones sostenibles. Se ha hecho, pude palparlo en carne propia, el poder viajar a este tipo de comunidades para poder hacer labor social. Y la verdad, como les digo, lo hablo desde un punto de vista donde yo lo viví, donde yo pude estar ahí con estos niños, compartir, el poder ver cómo están, cómo andan, no tienen ropa, no tienen alimentos, no tienen juguetes, no tienen educación digna, no tienen una casa de salud en el cual les duela su barriguita, les duela su cabecita, puedan ir libremente a recibir una pastilla. No hay este tipo de cosas. Más allá de buscar culpables, reiteramos el pedido para las personas que puedan hacer algo, que se pueda evitar este tipo de cosas, este tipo de contaminaciones, este tipo de emergencias sanitarias, echarnos una mano con la Amazonía, porque la Amazonía no puede estar olvidada, simplemente dejadas ahí por las autoridades que deben revisar y a la final no se hace, se los deja. De esta manera, pues vamos llegando a la parte final de este programa. La situación en Taisha nos recuerda la urgencia de atender las desigualdades en cuanto a la salud, que está afectando a este tipo de comunidades, que duele muchísimo, que es gente vulnerable, que no tienen cómo expresarlo porque tampoco es que pueden llegar con un mensaje o tienen un teléfono a la mano para llegar así y rápido y dar a conocer. Sigámonos informándonos y actuando para construir un Ecuador más justo, lo que se pide, lo que la gente quiere, un Ecuador saludable para todos. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa de opinión pública y que las voces sean escuchadas en todo momento. Muchas gracias. Esmeralda, una de las provincias rica en sus platos típicos, rica en sus camarones al encocado. En sí, Esmeralda tiene una de las sazones más increíbles. Pero lastimosamente Esmeralda pasa por una de las situaciones más lamentables también, ya que debido al derramamiento de crudo aproximadamente entre los 25.000 barriles derramados ha contaminado los ríos, pueblos aledaños de esta provincia. Es que muchos dicen, muchos especulan, incluso se da a conocer de que Petroecuador da un informe de que el daño de este inducto fue provocado por un deslizamiento de tierra con piedra en la cual provocó la rotura y de que sea el derramamiento de este petróleo. Pero contradicciones van, contradicciones se dicen, como por ejemplo la ministra de Energía, Inés Manzano, dice que esto fue provocado, de que esto fue lamentablemente un sabotaje. Mucha atención a las declaraciones que va a decir la ministra. Inés Manzano, a quien le doy la bienvenida. Las gracias por estar esta mañana con nosotros. Buenos días. Buenos días, gracias por darme la oportunidad de estar aquí y poder saludar primero a las personas de Esmeraldas y decirles, seguimos en territorio, esto no para y vamos a hacer todo lo posible para restituir el agua potable de una manera con la normalidad que se requiere. Ministra, hace una semana cuando se dio este suceso, Petroecuador a través de un comunicado que emitía decía que esta rotura de esta parte de la tubería del Sote se había dado por un deslizamiento de tierra producto de este temporal invernal. Sin embargo, ayer usted más bien decía que hoy el análisis va por si fue un sabotaje o no. ¿Qué les hace pensar que se pudo tratar más bien de eso, que fue algo provocado?
A ver, en efecto, al inicio estábamos diciendo eso porque eran las evidencias que teníamos, digamos, físicamente uno ve el deslizamiento. Sin embargo, el día de ayer tuvimos el informe del CIES, de la inteligencia policial, y lo que nos informan es que esto es algo provocado, es un sabotaje. Y yo aquí pregunto y yo digo, ¿cómo es posible? ¿Qué tienen las personas si realmente haya sido un sabotaje? ¿Qué tienen las personas para llegar a tan magnitud de provocar este daño? O sea, ellos no se dan cuenta, no llegan a la capacidad del daño que están provocando. Ya que lamentablemente miles de habitantes fueron afectados, no solamente los habitantes. El río maravilloso con creaciones de Dios, peces, no sé qué animalitos más en este río contaminado, todo muerto, todo oliendo con olores desagradables. Yo digo, esta persona, lamentablemente, ¿qué tiene en el cerebro? Porque al parecer la ministra recalca y dice que fue saboteado esta rotura del inducto del petróleo. Que esto no fue solamente por un deslizamiento de tierra y piedra, no. Esto fue provocado. Pero lamentablemente la provincia de Esmeralda pagó el precio. Pagó el precio. Y es allí, yo digo, debe de seguir la investigación. Llegar hasta quiénes fueron los culpables. Si es verdad de que esto fue saboteado. Llegar a buscar quiénes fueron los culpables, investigar, llegar hasta el cómplice para que aquel que saboteó, aquel que perjudicó a esta provincia, porque no solamente, no, fue y hizo algo para que se derramara, ya listo, eso nomás se quedó ahí. No, esto contaminó el medio ambiente, contaminó ríos, contaminó pero muchas de las poblaciones de la provincia de Esmeraldas. Familiares que vivían de la pesca, lamentablemente, se detuvieron. No tienen cómo llevar, cómo sustentar a su familia porque lamentablemente el río está contaminado. Donde ellos traían sus provisiones para llevar alimento a su familia, hoy por hoy, no lo puede hacer. Es que lamentablemente no fue algo que pasa de un día al otro. Para recuperar estos ríos, para que Esmeralda vuelva a ser Esmeralda, Esmeralda verde, no toda contaminada, olor a petróleo, color negro, debe de pasar años. Debe de pasar años. Pero en esto dado el punto de que si fue saboteado, por favor, que haya las repercusiones que deben de haber, que se investigue, que no todo que hay, que las muertes de los animales no sean solamente porque ya se murieron, el que vino, el todo malhechor vino a hacer lo que quiso y ya hizo lo que hizo y listo. No, lamentablemente no debe de ser así. Debe de llevarse a cabo la investigación. ¿Ustedes creen que las familias afectadas están como sin nada ahí sentadas? No, bien, gracias. Hicieron lo que hicieron. No, ellos están lamentándose de lo sucedido. Porque de lo que vivían, de lo que sembraban, porque también fueron hectáreas de sembrío que se perdieron. Pero no, si las personas que en su momento, como dice la ministra, que esto fue saboteado, no, ellos vivan la vida. Mientras el ecuatoriano esmeraldeño, aguerrido, trabajador, ahí buscando cómo llevar un pan de cada día a su mesa. Y esa es la situación de hoy por hoy que Esmeralda está atravesando. Es que algunos buscaban la manera de cómo aprovecharse de la situación, por decirlo así. Buscaban la manera de cómo aprovecharse. Uno por un lado que era saboteado y ustedes creen que por el otro lado, como las prensa. No, mire, es que esto está pasando en Ecuador.
hasta medios internacionales sacaron esta información, porque debido a que fue un boom, porque esto pasó en medio de la campaña que se estaba dando para la presidencia de este 2025. Pero lamentablemente muchos se aprovechan de la situación, no son empáticos a lo que se está viviendo. En este caso fue la provincia de Esmeralda, estaba pasando por una situación muy incómoda, muy dolorosa para las familias. Imagínense para aquellos que se mataron día a día ahorrando para, en este caso, invertir en un sembrío y de la noche a la mañana venirlo y a perderlo todo, porque supuestamente fue por un saboteado. Imagínese usted, ¿a qué estamos jugando o qué estamos hablando? Lo bueno es que hubieron personas que le llegaron al corazón y estuvieron ahí, porque una de las herramientas que faltaban, por decirlo así, y lo vital del ser humano era el agua. Era el agua. Pero qué bueno que hubieron personas humanitarias que estuvieron ahí para ayudar. Imagínense los niños ahí, pequeños, el agua contaminada, ¿no? ¿Cómo sustituir? ¿Cómo beber de algo contaminado? O sea, es incomprensible la situación que se dio. O sea, más incomprensible si en este caso aún no se ha resuelto si esto fue un sabotaje o qué mimo. Que paguen lo que tienen que pagar. Que paguen aquello que hicieron esto. Pero que se lleve la investigación. Porque Esmeralda es una de las provincias hermosas. Esmeralda es una de las provincias rica en turismo. Su gastronomía para deleitarse. Pero ¿saben? Así es la cuestión de que el ser humano muchas veces trabaja, pero trabaja su cerebro con sus pocas hormonas para hacer lo malo. Pero también hay personas que sienten esa empatía, ayudar al prójimo, ayudar a aquel que está pasando por una situación. Creo yo que muchos se aprovecharon para lanzar falsas noticias en contra del presidente o a contra del presidente, o el presidente se aproveche de esta situación o viceversa. O sea, tantas cosas que pueden pasar en medio de una situación. Culpar a esa persona, culpar al otro o culparse a quien sea con tal de que esa persona, quien esté al cargo, porque en medio de esto se estaba llevando a cabo una de las campañas para las presidencias, como le decía, alguien tenía que salir ganador, alguien tenía que salir perjudicado. Es algo verdaderamente preocupante y muy aterrador de que si esto fue causado por un sabotaje, esta persona lamentablemente no sé qué tendrá en el cerebro. No sé qué tendrá en el cerebro, pero que se lleven a investigaciones. Así como la ministra dijo, de que fue un sabotaje, entonces se lleven las investigaciones para que pague el culpable. Te vengo a hablar de un tema que es fundamental y prácticamente es muy importante hablar sobre inteligencia artificial en estos tiempos. Como puedes darte cuenta, la inteligencia artificial se ha hecho muy fundamental y muy extensa, aprender ciertos aspectos en muchos casos. Entonces, te voy a empezar a hablar sobre algunos puntos sobre inteligencia artificial. Bueno, la inteligencia artificial es importante y que sepas que el ser humano se ha acostumbrado mucho a depender mucho de ciertos mecanismos de IA que ha hecho que la vida de ciertos seres humanos se haya hecho más fácil en todo sentido, como educación, salud, bienestar y todo lo que trata lo que es sociedad. Entonces te voy a dar 5 puntos porque estamos perdiendo la creatividad humana al depender de inteligencia artificial. Entonces eso es lo que no queremos. Entonces
Un punto muy fundamental que te quiero tomar en este artículo de opinión es esta. La creatividad en tiempos de inteligencia artificial, ¿es rival o aliada para ti? Te pregunto. ¿Rival o aliada? Bueno, ¿qué te puedo decir? Si es rival o aliada, en mi opinión, para mí, puede ser que sí que sea una aliada, puede ser que no, que sea un rival para mí. Pero siempre y cuando llevemos de la mejor manera que sea aliada al momento de usar la creatividad junto con dicha IA. Pero si la ponemos como rivalidad, dejemos que la IA haga todo lo que tenga que hacer y nosotros no hacemos nada, entonces estamos dándole todo el trabajo a ella y dejamos nosotros de crear, que es lo que nos interesa como seres humanos, ser gente creativa que se fundamentalice en ciertos aspectos, en ciertos ámbitos, que es muy necesario que el ser humano aprenda en ciertos aspectos. Entonces, sin más que decirte, te paso al segundo punto, que también es muy importante tomar y recalcar, que también trata sobre inteligencia artificial y sobre la creatividad. Bueno, la falsa dicotomía, un versus entre humanos o máquinas. El ser humano se ha dedicado también a depender mucho de inteligencia artificial, que ciertos seres humanos se han dado cuenta que es una amenaza para ellos, porque se están dando cuenta que ya están siendo reemplazados por la IA, ya que le costea pocos costos a ciertas personas. Pero lo que nosotros queremos en realidad es que la inteligencia artificial sea algo fundamental para el ser humano, pero que el ser humano no pierda su creatividad humana y de dependencia de dicho. Entonces, es fundamental saber que ciertos aspectos son sensibles y también ver que el ser humano se está convirtiendo de una u otra manera en un ser también dependiente de inteligencias artificiales, que también pone en riesgo también su creatividad humana y su manera también de pensar y su manera también de ponerse dificultades a lo largo de dichos ámbitos. Entonces, otro punto también que te quiero dejar claro es que el ser humano también se está dejando de ser un ser creativo en el mundo digital. ¿Qué te trato de decir con esto? Que el ser humano está perdiendo su enigma digital porque ya está dependiendo del sistema de la inteligencia artificial, ya está expresando contenidos digitales ya que están siendo publicados en Facebook, TikTok, en WhatsApp, en YouTube, dados por IA, herramientas que la IA misma le da. Ya no están usando su propia creatividad para crear contenido creativo, sino creativo sistemático usado por inteligencia artificial. Ahora te pregunto, ¿la inteligencia artificial es fundamental hoy en día para el ser humano que pierda su creatividad humana? La verdad que no. El ser humano no puede perder su creatividad humana. No lo puede hacer. ¿Por qué? Porque está dependiendo mucho de las inteligencias artificiales, que el único riesgo que conlleva es que pierdan su creatividad humana y dependan mucho de estas herramientas tecnológicas, que es lo que se está viendo actualmente. Y mi opinión en este sentido es controlar rigurosamente el contenido digital sistemático y dar un contenido creativo por humanos propios, no depender de inteligencias artificiales. Con esto que yo trato de decir, que el ser humano sí puede crear contenidos, ya sea un podcast muy bien creativo que sistemiza mucho para el ser humano e inquieta a muchos aspectos que otros ven que está mal, pero en realidad no está. Entonces, ¿qué trato de decir con esto? Que el ser humano se está haciendo más dependiente que ser creativo. Entonces, con esto no hay que llegar a estos extremos. Muy sumamente no hay que llegar a estos extremos. Otro caso de opinión que te quiero dar es que el ser humano está perdiendo ese sentido de la educación creativa. ¿Qué trato de decir con la educación creativa? Que el ser humano está dependiendo mucho de inteligencias artificiales para su aprendizaje, ya sea desarrollo en la educación universitaria, colegial o escuela, o incluso en los trabajos también. Entonces, con esto no te trato de decir que el ser humano no debe también
depender mucho de la IA. Sí, puede preguntar ciertos aspectos, pero todo el trabajo tiene que hacerlo el ser humano con su creatividad y no depender mucho de las inteligencias artificiales, porque esto lo que le está causando es que el ser humano sea dependiente y que le haga la vida más fácil. Entonces, esto no queremos, que la inteligencia artificial se meta en los campos humanos y que se lleve consigo mismo ciertos aspectos que sea más que todo la educación, que es donde más el impacto de la IA se está arraigando, y la inteligencia artificial hay que ponerle un tope en el sistema educativo y más que todo en la creatividad humana de nuestros jóvenes y de nuestra juventud, que es lo que está influyendo mucho, que nuestros jóvenes tengan una vida más fácil, trabajos sistematizados, que lo único que hacen es nomás no aprenden los chicos porque solo se sistematiza y su creatividad se pierde. Y el ser humano no puede perder su creatividad por alguna extraña razón, debe continuar siendo un ser creativo y no depender de estas herramientas tecnológicas. Bueno, otro punto que te quiero hacer llegar a tomar es sobre las emociones y la intención que tiene la máquina y las emociones que el ser humano tiene. Es muy importante que el ser humano en su creatividad expresa emociones. Te voy a poner ejemplo, un fotógrafo cuando toma una foto está reflejando ciertos aspectos muy bonitos sobre la naturaleza, le transmite emoción de alegría, tristeza, le transmite una emoción de orgullo, una emoción de calidez, una emoción muy maravillosa. Pero bueno, la inteligencia artificial ahora con el mismo fotógrafo que pone a teclear y le dice a la máquina créame una foto sobre la naturaleza, te va a crear una foto creada sistematizada, pero ya perdiéndole el sentido de la emoción creativa, porque la máquina no tiene emoción, solamente te da la intención, que es lo que tú le estás dando y lo que tú quieres dar a entender. Entonces, en ese sentido, la inteligencia artificial también está haciendo que el ser humano también dependa mucho de esta herramienta tecnológica y haciendo perder también una parte de sus emociones creativas y sus emociones a lo social. Entonces el ser humano depende bastante de ciertos aspectos que debe cambiar. Entonces, querido joven, te invito a que reflexiones y mires este bello artículo de opinión sobre inteligencia artificial y veas que la creatividad es fundamental para el crecimiento humano y no dejarnos que la inteligencia artificial sea totalmente dependiente de nosotros y nos quite la creatividad humana nuestra que tenemos y no seamos sistematizados como siempre ha sido. Entonces, sin más que decirte, joven, te invito a que tú veas este pequeño artículo de opinión y puedas expresar y darte cuenta que la inteligencia artificial no es necesariamente una dependencia humana a máquina, sino que la inteligencia artificial sirve para resolver ciertos aspectos y también a despejar ciertas dudas que tenemos a lo largo de nuestra vida. Entonces, la inteligencia artificial, para mi humilde opinión, es una intención y no es un ser creativo como nosotros que sí somos seres creativos, que sabemos expresar, que sabemos tener emociones y no intenciones. Sin más que decirte, querido joven, te doy gracias por poner un poco de atención en este lindo y hermoso artículo de opinión. Así llegamos a la parte final de su programa ¿Usted qué opina?, donde tu voz cuenta. Radio Conexión Global presentó ¿Usted qué opina?, donde tu voz cuenta. Un programa donde te sentirás escuchado y tu opinión será respetada.